Buenas tardes. Nuevamente, como todos los viernes, estamos en FM Ágora, la frecuencia militante, con el programa de las mujeres trabajadoras sindicalizadas. ¿Quién tiene la voz? Y claro que las que queremos tener la voz somos las mujeres que somos trabajadoras, que todas las mujeres somos trabajadoras, esa es la consigna. Por lo tanto, todas las mujeres, nuestro mejor lugar o el lugar donde tenemos que estar más cómodas es en los sindicatos, y ahí queremos romper con el sentido común, y este programa pretende aportar a eso, a la posibilidad de pensarnos trabajadoras, de pensarnos sindicalizadas y pensarnos en espacios de poder dentro de los sindicatos. Bueno, como hoy es jueves, lo estamos grabando porque mañana va a salir a las 19 horas este programa, pero como tenemos justamente un encuentro donde las mujeres nos estamos fortaleciendo en este sentido. En este momento tenemos el encuentro en SADOP, es el segundo encuentro del ciclo de este año, es sobre participación política y perspectiva de género. De estas cosas las mujeres estamos queriendo hablar y romper prejuicios y romper ese sentido común que tenemos tan naturalizado, ¿no? De pensar que de las cosas a veces está lleno, los sindicatos y los trabajos están llenos de mujeres, pero sin embargo cuando pensamos en sindicalistas, pensamos en hombres, pensamos en la campera de cuero y el hombre, el gordo de campera de cuero. Esa es un poco la representación social que tiene el sindicalismo y sin embargo no responde a los hechos. Hoy en porcentaje somos más las mujeres de todos los trabajos, en los hospitales, en las escuelas, en las fábricas, somos las mujeres la mayor cantidad de trabajadoras y a veces en los sindicatos también somos muchas. A veces en los sindicatos somos mayoría, como es por ejemplo en el sindicato que vamos a tener este encuentro en SADOP. Hay sindicatos y a veces en SUTE también hemos tenido mayoría. Lo que no logramos es ser visibilizadas o también tener espacios de decisión. A veces estamos en los sindicatos, pero se reedita lo que pasa en los trabajos adentro del sindicato. Fíjense, los que tienen que defender y las que tienen que defender a los trabajadores y las trabajadoras repiten el esquema social de privilegios o de situaciones de jerarquía para los jefes varones, lo repiten dentro del sindicalismo. Esto es lo que hay que poder hacer consciente para cambiar. Ustedes saben que para que algo se cambie, primero tengo que hacerlo consciente. Parte de hacerlo consciente es nombrarlo. Por eso, viste, es nuestra lucha muchas veces con el tema del lenguaje, cuando decimos las y los. Tiene que ver con esto, con que nosotros queremos hacer consciente la presencia de las mujeres. Y para eso la palabra tiene mucho que ver. Los hechos también tienen mucho que ver, pero a veces se desdibujan tanto los hechos con las representaciones, y ahí estoy hablando de los medios de comunicación, de los dichos, de los chistes, de la frase, de todo lo que manejamos cotidianamente para expresarnos, para dar cuenta de las cosas, y bueno, y ahí cambiamos la realidad y decimos cosas que no son. Por ejemplo, tenemos una representación social del sindicalista como alguien violento, como alguien a las marchas que pueden pasar cosas, y en realidad no son violentos, sino que es violencia en la represión, es violencia a veces cuando a una se lo quiere multar, es violencia cuando se lo quiere hacer manifestarse por las veredas al pueblo. Entonces, pero se cambia en esto de que los medios quieren representar los buenos y los malos de acuerdo a los intereses económicos, van cambiando quiénes son los que consideran agresivos y quiénes son los que consideran los mejorcitos. Y bueno, sabemos cómo es. ¿Quiénes son los que consideramos buenos? Acuérdense, la representación que tiene el color blanco y la representación que tiene el color negro. Apenas yo nombré el color, ustedes habrán pensado palabras. Y lo primero que se te ocurre cuando uno nombra el blanco, se te ocurre limpieza, se te ocurre claridad, se te ocurre pureza.
Cuando yo nombro el negro, ¿se te ocurre qué? Miedo, oscuridad, peligro. Estas cosas es lo que tenemos metido en la cabeza. También entonces con sindicalismo o con empresario. Uno piensa en sindicalismo y se le ocurre, quilombero, problemático, y lo digo en masculino porque también se le ocurre en masculino. Y cuando digo empresario, que también lo digo en masculino, se le ocurre persona emprendedora, muy trabajadora. Y la verdad, que la realidad, si empezamos a analizar al empresariado, nos vamos a encontrar que sí, puede ser que en su mayoría sean hombres, pero en general herederos, ninguno que haya laburado demasiado para tener lo que tiene, y después muchas veces corruptos y ladrones, en un gran porcentaje. Habría que estudiarlo para dar vuelta ese sentido común. Y en el sindicalismo también habría que ver, porque nosotros damos por sentada muchas cosas, y por lo menos en el sindicato que conozco, que es el SUTE, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, podemos hacer un listado de todos los secretarios generales y todas las secretarias generales desde que era el sindicato del magisterio, y ninguno se fue más rico de lo que entró. Bueno, estas cosas nadie las dice, y estoy hablando de hechos. No estoy hablando de lo que me pareció a mí. Estoy hablando de hechos. Garcetti, Raquel Bastidas, y seguimos para atrás. Un montón de sindicalistas, trabajadores de la educación y sindicalistas, mujeres, que entraron al sindicato y salieron sin haberse enriquecido de esa actividad. Así es que, bueno, por ahí hay que decirlo, porque si no, no rompemos nunca las estructuras. En el caso de las mujeres nos toca hacer estas cosas. Por eso hacemos este programa, para intentar romper con los esquemas que tenemos naturalizados, mostrando que estamos las mujeres, que estamos en los trabajos, pero que también estamos en el sindicato, y que necesitamos llegar a los espacios de decisión, a los espacios se los llama comúnmente de poder, porque todavía lo que no podemos hacer es decidir o incluir nuestros temas, que son de clase, pero de doble contradicción de clase y de género, que son de opresión, de clase trabajadora, mujeres doblemente oprimidas. No lo podemos hacer llegar a las mesas paritarias. Ahí es donde queremos tener decisión, para poder incluir los temas que atraviesan a todas las trabajadoras en las mesas paritarias, por ejemplo, o en las agendas de lucha de los sindicatos. Muy bien, esa es nuestro aporte desde este programa a la lucha de las mujeres. Y en este encuentro de participación política, y llegó nuestra compañera Noemí, bienvenida Noemí. En este encuentro de participación política y perspectiva de género, que es el segundo encuentro que llevamos adelante en SADOP, el primero lo hicimos en la Unión Ferroviaria y era de sindicalismo y perspectiva de género. Intentamos dar cuenta de esto. En el primero damos cuenta de los sindicatos, de la presencia de las mujeres y de las necesidades que tenemos adentro de los sindicatos. Hoy va a ser participación política, así es que, bueno, van a hablar las compañeras que tienen cargos políticos en este momento, y los desafíos que hay para que en esos cargos cada mujer que haya pueda representar y vivir e imponer en sus diálogos la perspectiva de género en toda situación que se plantea en la legislatura, en el partido político. Siempre hay que pensar cómo afecta esto a las mujeres. Esa es la perspectiva de género. Ponerme a pensar cómo afecta esta política o esta medida a las mujeres. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto de encontrarnos nuevamente, tratando los temas estos que iniciaste, que tienen que ver con perspectiva de género. Eso, les estaba contando que esto está grabado el día anterior, porque vamos a estar en este encuentro que después les contaremos. Pero es importante que hoy, Noemí, les contemos
que el día que estamos grabando el programa venimos del plenario de trabajadores de la educación, cada una en su departamento, y que bueno, ha sido aprobada la memoria y balance, muy bien estuvo eso. En realidad se aprueba porque las cuentas están muy claras, están muy bien. Para mi gusto, se ha ahorrado demasiada plata. Me parece que con las necesidades que tienen los trabajadores de la educación no puede haber superávit de 18 millones en un sindicato, ¿no? Creo que hace falta muchas cosas, que eso a mí lo único que me indica es que se quedaron dormidos. Sí, la verdad que es bueno, las cuestiones que hemos planteado seguramente en los departamentos, en los plenarios o departamentales, tiene que ver justamente con eso. Más allá de las cuentas ordenadas, entendemos que ha sido un poco escasa, digamos, la participación o la convocatoria del sindicato en trabajar y en salir a reclamar cuestiones que tienen que ver con los trabajadores. De hecho, hay cosas que las venimos reclamando de mucho tiempo, lo hemos hecho cuando hemos sido conducción, que todavía no se han resuelto, pero bueno, hasta ahora esto ha estado muy inactivo de alguna manera. Y otra de las cosas que también hemos planteado, bueno, tratar de que el sindicato también tenga un poco más de atención en esto de que ha sido siempre también una prioridad, digamos, en las conducciones anteriores, con el tema para los afiliados, sobre todo, por ejemplo, los camping. Claro, se quejaron mucho en mi plenario sobre los camping. Ha sido un reclamo que se le ha hecho. Los camping no es muy buena el mantenimiento que se le ha hecho estos últimos tiempos. De hecho, bueno, no se ha ampliado tampoco. Exacto. No se ha ampliado. No podés tener guardado 18 millones. Tener plazo fijo y tener a la gente que necesita otra pileta. Y más en la situación que estamos ahora. Macri nos ha dejado en una situación que no van a haber muchos planes de viaje para estas vacaciones. La gente va a usar mucho los camping que tiene el SUTE. Y hicieron paritarias a principio de año y no invirtieron en un inmueble. En un inmueble. Tampoco invirtieron en mejorar los campings. Claro. Y esas cosas los trabajadores y las trabajadoras, ahora que estamos muy apaleados, es cuando más lo vamos a disfrutar, lo vamos a necesitar. De hecho, el camping, que es uno de los lugares, digamos, de esparcimiento, que es como vos lo decís, ahora a cada vez es más la gente que ya no puede salir de vacaciones. Claro. Entonces, la época en verano se queda para poder aprovechar los campings, que como afiliado tenés todo el derecho del mundo de participar en esos lugares con tu familia. Así que bueno, me parece que es un reclamo que se le ha hecho a la conducción del SUTE. Y por otro lado, el tema del acuerdo paritario de los no afiliados, a donde nuestro estatuto habla de que se debe utilizar para acrecentar el patrimonio, ya sea inmuebles, será para un camping, será para una sede propia, que hay departamentos que aún no la tienen. Así que bueno, son reclamos que se le han hecho, más allá de que las cuentas estén ordenadas, hay muchas cosas que los afiliados necesitan y que no se han resuelto todavía. Demasiado ordenadas las cuentas. Creo que demasiada plata han guardado con la cantidad de necesidades que hay. Y de la necesidad de mover mucho más al sindicato. Que sea, ¿sabes de qué se quejaban, Noemí? Mucho de que el sindicato no va a la escuela y que los campings están totalmente descuidados, como vos lo dijiste. O son insuficientes. Por ejemplo, el de San Martín, la pileta es muy chiquitita y lo usa todo el a ese camping, porque es hermoso. Pero ahora ha quedado chico, muy chico. Claro, bueno, convengamos que el de Maipú, que es bastante nuevo, que se construyó en la última conducción, digamos, de nuestra agrupación en ese momento, también porque es el de Gran Mendoza más cercano, digamos, porque el de Bermejo, bueno, tiene algunas cuestiones. Quedó chico, pero además tiene algunas cuestiones que a veces se ha inundado, que todavía no se ha resuelto esa parte. Pero sí, la verdad que camping, mira, nosotros por ejemplo hace
hay cuestiones que es cierto que se les ha reclamado. Por ejemplo, en Luján. En Luján hace más de 20 años que se hace un convenio con el Club Banco Mendoza. Tiene digamos, un club muy importante que está en Chacras de Coria, y nosotros hace años que hacíamos convenio. ¿Por qué? Porque la gente de Luján no tiene un lugar, digamos, más cercano para poder... Luján, bueno, te digo Luján, pero te puedo decir Luján, tiene que ver con Ugarteche, Carrizal, Agrelo, sí. Pero decimos Luján, además que digamos... son lindos camping, claro, y ese un convenio tiene y le das unas instalaciones buenísimas, a donde la gente estos últimos años, a través de ese convenio, se podía aprovechar. Y bueno, lamentablemente... Y también desconcentrás los otros campings, exacto, porque así podés aprovechar sin tanta inversión, claro, de desconcentrar el de Maipú o desconcentrar... Eso está muy bueno. Mendoza. Y bueno, lamentablemente desde esta conducción el FURS no ha hecho los convenios con el Club Banco Mendoza como lo habíamos hecho siempre nosotros. Entonces esa es otra, digamos, otra necesidad que tiene la gente digamos, sobre todo los de Luján. ¿Sí? Muy bien. Así que bueno. Vamos a ir un corte y en la próxima vamos a seguir hablando vamos a hablar del plan de lucha y de las acciones que también se votaron hoy para llevar a la provincia. Volvemos con ¿Quién tiene la voz? El programa de las mujeres trabajadoras y sindicalistas. Y justamente hoy jueves, hablo por el día que estamos grabando este programa, que sale mañana a las 19, pero lo hemos grabado el día jueves cuando volvemos de los plenarios. Nos interesa conversar sobre la situación de la provincia de Mendoza y el sindicalismo y su posición ante un gobierno que se ha ratificado en la provincia de Mendoza en la línea de la derecha conservadora de Cornejo. Y hoy Suárez ya ha salido a decir varias cosas muy preocupantes para los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que yo esto de que la gente vote contra sí misma no lo entiendo, pero entiendo que los pueblos no se equivocan, así que tendremos lo que hemos sabido construir y tendremos lo que nos merecemos. Pero Suárez hoy claramente ha dicho, apenas salió elegido, que la cláusula gatillo, por ejemplo, es algo que no va a poder sostener. Bueno, dentro de ese marco es que hoy en el plenario se votó cuál va a ser el plan de lucha que necesitamos los trabajadores de la educación. Claramente nuestro mayor problema, lo planteé así y se los planteo a ustedes también desde este micrófono, nuestro gran problema es la separación, es la segmentación, es el estar solos. El año pasado militaron, para mi manera de ver equivocadamente, varias agrupaciones adentro del sindicato, la separación de la CTA. Pero los hechos hoy indican que la CTA quedó vaciada. Hoy la CTA de la provincia de Mendoza no representa a ningún sindicato, a ningún trabajador, porque se fueron todos los sindicatos del techito de la CTA. Así es que, es más, Yasky a nivel nacional está planteando claramente la necesidad de la unidad. Hoy el mandato es la unidad y no puede ser debajo de la sombrilla ni de la CTA autónoma, ni de la CTA de los trabajadores, ni de la CGT en este momento. Así es que tenemos que pensar en la unidad desde una mirada frentista. Esto es lo que entendemos tiene que votarse mañana en el plenario, en la mañana. Así es que cuando escuchen ese programa a la tarde, espero que tengamos una definición de plan de lucha que plantee la unidad de todos los estatales, salir a pelear con un gobierno que viene por todo, viene por el ítem aula, ratificarlo y hacerlo más fuerte. Ya sabemos que el candidato a la Dirección General de Escuela, no, creo que ya no es candidato, ya es el elegido para la Dirección General de Escuela. Ya ha sido, exactamente, me parece que
por lo que anuncian hoy, no sé si está oficialmente, pero por lo menos los medios lo reflejaron. Me parece. Y como que ya tenemos un nuevo director general de escuela. Exacto, que es Tomás. Yo lo he escuchado a Tomás en la radio MDZ, lo he escuchado y es terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque él viene de la educación privada. Él tiene una idea de la educación fundada en un laboratorio. La educación privada es un laboratorio, no es la realidad, sino un segmento elegido de la realidad donde tienen hasta el derecho de admisión. O sea que si vos te portás mal o si vos no cumplís con los preceptos que indica esa escuela específica, ya sea por su religión o por su, no sé, por el rango de sueldo, porque según sus cuotas o lo que sea, eligen quién puede estar y quién no puede estar. Sí, en realidad las escuelas privadas, igual las que no son religiosas, son como una empresa. Y claro, le ponen, si no son religiosas, le ponen un nivel de cuota que elija. Cuota que es como es una cuestión, digamos, también de la creación de las escuelas privadas, que algún empresario que tiene ganas de invertir su plata, enseguida crea una escuela privada y esa es la forma en que maneja. O sea, maneja es una empresa en realidad. Y si no le gusta, o si alguien no cumple con las reglas de convivencia, o bueno, lo puede sacar. En la escuela pública esto no es así. Esto es la realidad en toda su extensión, donde tienen que habitar todos los mundos y las formas de ser y estar en el mundo, y de eso se trata, de la inclusión, de todas estas cosas que el señor Tomás poco sabe, porque no lo ha vivido en la escuela privada desde ya. También lo he escuchado hablar sobre el ítem aula, que es un acérrimo defensor del ítem aula. Sí, da por sentado nuestro chantismo, de que los docentes somos chantas, de que los docentes nos merecemos tener algo que nos tenga así como cortito, porque parece que uno elige enfermarse de cáncer, o que uno elige enfermarse o tener hijos enfermos. Él no entiende que esto tiene que ver con que si vos te enfermas no debes cobrar menos plata, o si obviamente se te enferma un hijo o tu pareja, no debes cobrar menos plata. Tampoco entiende, porque seguramente él no se debe pedir licencia para cuidar a sus hijos o a su señora o a su pareja, que estas cosas no son inculpables, que no tienen nada que ver con las ganas que uno tenga de faltar o no faltar. Pero claro, porque no debe ser él quien se toma las licencias, no, debe tener a alguien que le cuide a los niños. O están los cuidadores de los hijos, que seguramente tendrá las empleadas que o será la mujer, o será la pareja, la mujer, la madre. ¿Y qué le importa a él que las mujeres cobremos menos plata que los varones por cuidar al resto de la familia? Esas cosas son las que no las comprende. También lo he escuchado hablar de la meritocracia. Es un personaje que sí también defiende la meritocracia, y el creer que estas cosas lo hacen a uno mejor, o deber cobrar por productividad o cobrar por el perfeccionamiento al que accede, y no estamos hablando de capacitación en servicio y en horas de clase, no. No, por supuesto, ellos no ven la meritocracia para ellos que el que más tiene es el que más se podrá capacitar. Claro, no el que más gana, digamos, de su trabajo, sino que el que más tiene, porque convengamos que la educación privada no es accesible a todas las personas que quieran, los estudiantes no pueden todos acceder a la educación privada. Exacto. Más allá que, bueno, nosotros obviamente es el lugar que estamos, hemos sido siempre los defensores de la escuela pública. Nosotros apostamos a eso, a que todos puedan estudiar, a que los hijos hasta de los empleados, de los operarios, de todos los trabajadores también puedan llegar a la universidad. No es una cuestión que tiene que ser por de acuerdo a la situación económica que tiene la familia. O sea, que es nosotros una suerte queremos donde haya nacido cada uno, ¿no? Entonces después la escuela
Sí. Tiene que ser la gran igualadora, la que te posibilita llegar a los mismos lugares, aunque hayan partido de situaciones de estimulación o de posibilidades diferentes. Bueno, esto es lo que se niega o no se ve, los puntos de partida diversos para premiar a alguien. No es una casualidad que la gran mayoría de las abanderadas o abanderados en primaria sean los más blanquitos de la escuela. No es una casualidad. Y si ustedes se ponen a mirarlo, lo van a ver. No es una casualidad. Esto hay que estudiarlo y hay que ver por qué, qué estamos premiando, qué estamos valorando. Entonces, estas cosas que se dan por sentada, hay que develarlas, y eso se trata de la inclusión, de dar las posibilidades a quienes tienen diferencia de punto de inicio, y que la escuela no repita esas diferencias, sino que al contrario, dé las posibilidades para lograr todo, lograr educación de calidad para quienes han tenido diferentes puntos de inicio, darle más a los que más necesitan. Bueno, pero Tomás, teniendo en cuenta este director general de escuela, con mayor razón, el sindicato tiene que estar en un proceso de unidad y en una lógica frentista, lógica que implica generosidad y que implica dejar de lado las diferencias, sobre todo que no tienen que ver con diferencias de grandes diferencias. Estamos hablando de diferencias que ante el ataque del neoliberalismo y del conservadurismo tienen que ser dejadas de lado. Por supuesto. Y ahí tenemos que estar juntos. ATE, SUTE, judiciales, APEL, FADIUNC, SIDUNCU, casinos, todos los que compartimos la misma patronal que es el Estado. Exacto. Piensen que vienen con celadores. Yo no imagino que esta gente vaya a respetar el estatuto del celador o que vaya a plantear la necesidad que tenemos de concurso para que ingresen. Están sosteniendo escuelas enteras con contraturnos. De hecho, nunca han tenido en cuenta, desde que está esta gestión de Cornejo, obviamente no ha respetado el estatuto del celador, a donde nosotros lo hemos planteado nuevamente hoy en los plenarios, porque están sosteniendo suplencias a contraturno de 10 días de los trabajadores. Y eso es explotación, y esa es Noemí. explotación. ¿Están pero trabajando nosotros, cuántas horas, Noemí? Un celador que hace contraturno. Está trabajando 11 horas, que es una barbaridad, pero tampoco es la diferencia, digamos, de todo lo que ganás. Claro, es también un problema es porque tenemos serio. Salarios paupérrimos. Los compañeros se están explotando porque necesitan la plata. Bueno, y las que trabajan doble turno también claro, se están explotando. ¿Por qué? Porque tenemos sueldos bajísimos. Bajísimos. Y son las cuestiones que se han planteado en los plenarios. Así que bueno, sobre las suplencias de celadores, se le ha exigido al sindicato que haga cumplir lo que establece el estatuto del celador. Dice que cuando las licencias son mayores a 3 días se debe llamar a suplencia y se debe cubrir todos los días que el compañero o la compañera se tome la licencia, ya sea de artículo 40, cuidado familiar, la licencia que tome, pero se debe llamar a suplencia a cubrirla completamente. Así que bueno, son las cuestiones que hemos planteado, además de esto que mencionaste sobre el Frente de Unidad Estatal, que sabemos que ningún sindicato se va a salvar solo teniendo un gobierno como el que tenemos, que hemos tenido y seguimos teniendo, porque en realidad ha sido ratificado y sabemos que van a ser 4 años más de lucha con estos gobiernos que no nos han reconocido los derechos que hemos ido logrando a través del tiempo. Al contrario, se han empeñado a quitarnos cada vez más derechos, porque por reclamar tenemos hasta compañeros procesados e imputados y la persecuta que ha sido permanente, digamos, de los compañeros que estos gobiernos de derecha y conservadores criminalizan la protesta. Lo hizo Cobos cuando estuvo de gobernador, de vicepresidente tuvo, pero todavía en ese momento todavía no estaba de vicepresidente, era gobernador, y también procesó a muchos compañeros del SUTE, entre los que estuve yo, porque es la lógica del que quita trabajo, estaban y ahora lo vuelven a hacer.
quitan trabajo, dejan a los trabajadores en la calle y se enojan cuando les vienen a reclamar, porque lo único que estamos haciendo ahora y que estábamos haciendo en ese momento era reclamar por la fuente de trabajo. Y bueno, para ejemplo tenemos lo que ha hecho el todavía intendente de Capital Hoy, gobernador electo, con la gente que se atrevió a hacer una movilización o a reclamar en la inauguración de la Plaza España. Fueron cesanteados. Los municipales que reclamaron en ese momento, Suárez los ha despedido. Así que bueno, eso es una muestra de lo que se viene con un gobernador como este, y que bueno, vamos a tener que hacer... Dijeron que habían sido agredidos y no han podido mostrar un solo video con alguna agresión. Si agresión es decir la verdad... Entonces, hoy, con todas las redes sociales que hay, decime vos si hubiera habido una agresión, hubiera circulado un video seguro. Un video seguro, por supuesto. Y no ha habido un solo video donde se vea lo que según él pasó. Exactamente. Pero dejan afuera a trabajadores. Si con eso creen que van a fortalecer la unidad o la paz, en realidad lo único que hacen es dejar a más familias en la calle, con menos posibilidades, y eso... no bueno, ayuda para nada a la paz social. Esto no es, digamos, no es diferente a lo que pasa en otros, por ejemplo, en otros departamentos. De la provincia ya sabemos, porque nosotros tenemos la triste experiencia desde el ingreso desde que Cornejo está en la provincia de gobernador, hay muchos celadores fueron cesanteados, por ejemplo. Sí. Sabemos que se cerraron muchos cargos también, muchos cursos. Y se sacaron en forma injusta celadores porque les inventaban, inventándole licencias injustificadas y cosas. Inasistencias injustificadas a donde, los compañeros y compañeras pudieron presentar pruebas de que no eran injustificadas, pero bueno, todavía estamos esperando que se resuelva la situación de muchos compañeros que no volvieron a trabajar, en realidad hace casi un año que están sin cobrar el sueldo. Terrible. Así que bueno, más allá de que estamos diciendo que los sueldos son totalmente insuficientes, bajos, pero también tenemos esta otra forma de manejarse del gobierno de Cornejo, y obviamente el que entra no va a ser diferente. Sí, no, al contrario. Se manejan en esa tónica, digamos. Muy bien, vamos a ir un corte, el segundo, y volvemos al último bloque de ¿Quién tiene la voz? Vamos a hablar de la situación de Chubut. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay. Muy bien, estamos nuevamente con ¿Quién tiene la voz? En FM Ágora, la frecuencia militante. Hoy, jueves, cuando estamos grabando este programa para mañana, nos hemos encontrado con la realidad de la represión en Chubut. Realmente terrible, porque en Chubut se están viviendo situaciones de mucho avasallamiento hace tiempo ya. El gobierno de Chubut lo que está haciendo es negar la posibilidad de reclamos que son totalmente genuinos. Por ejemplo, lo que están pidiendo los docentes y los trabajadores en general de Chubut es la devolución de los descuentos ilegales. Ustedes saben que les han descontado a todos y a todas todo el mes de haber faltado, y no son los únicos que están de paro, Vialidad también está de paro, están de paro un montón de sindicatos, y solamente le han sacado todo el sueldo a los docentes. El pago de todas las deudas, no les han pagado deudas que estaban acordadas en paritarias, no les vienen pagando el sueldo desde hace tiempo y todavía les dan palos. Entonces ha habido hoy una brutal represión, y además de eso se han llevado detenido al secretario general de ATECH, Santiago Gutman. La verdad que no se puede entender que lleguen a estos límites, porque la represión es el límite, hay cosas que no se pueden hacer. Recuerden que en Chubut murieron 2 trabajadoras hace un mes, o casi 2 meses, hace un mes y medio, murieron 2 trabajadoras por volver
de una manifestación a la noche por esta situación de no haber cobrado los haberes. Tienen el retraso de los pagos de haberes, tienen parálisis de la obra social, entre muchas otras problemáticas que hacen de la situación de los trabajadores de la educación de Chubut una situación grave. Y el gobierno provincial no da respuesta, en realidad tienen ellos que aportar la solución a los problemas que viven los trabajadores. Acá se lavan las manos porque la plata está seguramente para poder cumplir con alguna parte de los pagos, para poder hacer andar nuevamente la obra social, se habrá destinado a otras cosas la plata y hoy se le responde con palos a los trabajadores que solamente están luchando por el pago por su tiempo y su fuerza de trabajo, que es lo único que tenemos los trabajadores, porque nosotros no tenemos 4 o 5 empresas que podamos decir, bueno, entonces si no me pagan acá me voy y produzco por allá. No, los trabajadores tenemos la fuerza de trabajo, nuestras horas de trabajo, y por eso cobramos. Y si no nos pagan eso, nos quedamos sin nada para alimentar a la familia, y esto es lo que no pueden responder con palos. Entonces CETERA ha declarado para mañana, 8 de noviembre, paro en solidaridad con la situación de Chubut. Ahora mismo está yendo, avisa Cabo Boyaski en un Twitter, está yendo una comitiva de la CTA para Chubut para acompañar y hacer que dejen libre al secretario general de ATECH. Yo no entiendo por qué. Y bueno, ante la respuesta al reclamo es reprimir, es llevar preso al secretario general, digamos, de los trabajadores de la educación. La verdad que es lamentable lo que está pasando con gente que se manifiesta por sus derechos, en realidad, no es gente que esté fuera del lugar, que está haciendo algo indebido. Bueno, nosotros entendemos que están llegando muy lejos. Y la verdad que... ¿Será contagioso? Yo veo que, por ejemplo, esto no pasaba. Y empieza a pasar en Chile, la respuesta, digo, ¿no? Porque esto no está pasando acá lo que está pasando en Chile, porque ha ganado a nivel nacional Alberto Fernández. Si a nivel nacional hubiera ganado Macri, estaríamos igual que Chile. Cosa que acá Suárez tiene que considerar, Sí, que no apriete, seguro. que no apriete, porque ya estamos demasiado en el límite a nivel provincial, y si no nos dan un poco de aire con respecto a las tarifas, la cantidad de aumentos Los aumentos que empiezan ahora a circular y nuestro salario tan deprimido, Sí. la verdad que la gente se empieza a poner muy, muy nerviosa. Así es que o nos dan un poco de aire a nivel nacional, porque si en la provincia siguen apretando, Bueno. va a pasar lo que hoy está pasando en Chubut, pero la respuesta del gobierno no puede ser, parece que se contagiaran con Chile, y ya lo vimos acá hace 2 semanas cuando reprimieron a quienes se manifestaban en la puerta del consulado chileno. Nunca he visto esa represión. Bueno, de hecho es una constante, porque ante los reclamos desde que asumió Cornejo ha venido pasando esto. Ya lo mencionamos, tenemos compañeros que han sido procesados justamente por reclamar. Ante el reclamo, digamos, el camino más corto para el gobierno de Cornejo ha sido reprimir como pasó en la Plaza Chile, reprimir como ha hecho con los trabajadores también, trabajadores de la educación, o trabajadores que se hayan manifestado en contra de lo que de lo que creemos que no corresponde. Y esto que nos estás contando yo no lo sabía, esto de que ha dejado 60 empleados municipales, me parece terrible. Los empleados que se atrevieron a reclamar el día de la inauguración de la Plaza España han sido cesanteados. Así que es muy lamentable lo que pasa. Por eso el hecho de que tenemos que estar preparados, sabiendo que vamos a tener un gobernador como Suárez, que viene en la misma sintonía de Cornejo y hasta tal vez peor, porque si en estos momentos está, lanzando una provocación diciendo no voy a poder dar la cláusula gatillo, quiere decir que viene en sintonía con Cornejo y, como vos decís, hasta peor, porque todavía no termina el año. Y la verdad que la situación que se está viviendo hoy de aumentos de precio, aumentos de los combustibles, los tarifazos y todo lo que sigue, a medida que se acerca fin de año, parece que se pone peor.
Sí. lamentablemente. Sí, sí, yo creo que este último impacto de los aumentos va a ser un tembladero en cada una de las familias. Muy bien. Realmente es durísimo. Sí. Vamos entonces a pasar, este programa se pasa el viernes, vamos a ver entonces qué ha pasado con respecto a esta represión en Chubut el viernes 8 y a este paro nacional que obviamente acá en Mendoza no va a tener impacto porque es en solidaridad y nosotros con el ítem aula estamos sumamente disciplinados porque es mucha la plata que perdemos y también por esto de que, bueno, de un día para el otro, mañana también tenemos plenario. Hoy acá en Mendoza no se va a sentir, pero no porque falte voluntad de solidarizarse o porque no estemos de acuerdo con esto. Que se sepa claramente que la voluntad de manifestarse y la voluntad de solidarizarse y de estar en contra de la represión está en todos nosotros. No seremos los que más hagamos sentir el paro, sí se va a sentir en las otras provincias y nosotros vamos a acompañar desde el lugar que podemos en este momento porque bueno, somos una provincia que lamentablemente ha ratificado a la derecha conservadora y criminalizadora de la protesta en la provincia. Así es que vamos a acompañar desde el lugar que hoy podemos acá en Mendoza. Una de las cosas que no tenemos que dejar de mencionar, ya que sabemos que tenemos plenario provincial, es bueno llamar a la reflexión a los compañeros, porque sabemos y compañeras, sabemos que no vamos a estar en condiciones de ir cada sindicato por su cuenta a reclamarle nada a este gobierno. Entonces, tener muy presente que la solución no va a ser la solución, pero por lo menos nos vamos a posicionar más fuertemente si vamos en conjunto. El Frente de Unidad Estatal es lo que nos tiene que hacer reflexionar mañana, sobre todo en el plenario de trabajadores de la educación. Perfecto, totalmente de acuerdo. Muy bien, nos encontramos el próximo viernes con ¿Quién tiene la voz? Como todos los viernes de 19 a 20 horas por FM Ágora, la frecuencia militante.
¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar.